Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Saludos a los que se van sumando. Ya voy a terminar la serie del psicoanálisis. Esa la tengo pendiente, pero la voy a terminar esa. Eh, Hoy es un video totalmente, un directo con un tema totalmente relax. Estamos en clima de fiesta de fin de año. No me van a pedir un análisis de la crisis geopolítica en el Congo belga. No es el espíritu. No, siempre, en todas partes, pero muy especialmente en este canal, diciembre siempre fue es el mes relajado del año. Somos 16 personas, pues recién ya vamos a esperar un poquito, como siempre, vamos a esperar que se vaya sumando gente. Disculpen si se escucha algún ruido raro de la silla y si estoy sentado un poco raro hoy, estoy... Saludos, Rafael. Eh, me lesioné entrenando ayer y estoy descansando la cintura, así que discúlpenme si la estética no es la mejor hoy, pero tengo que, tengo que descansar la cintura. La silla donde me siento a grabar siempre no es la más cómoda. ¿Por qué tu cámara tiene el filtro de phone footage? A ver, ahí creo que está mejor. Está de moda la historia contrafáctica, sí. Creo que es un género interesante. Lo que pasa que cuando uno conoce un par se da cuenta que son 5 o 6 clichés que se repiten hasta el infinito. No creo que nadie entre acá por la estética, no, pero bueno, explico por qué estoy sentado un poco raro y por ahí se escucha algún ruido de la silla, que es muy cómoda, pero está medio hecho a pelota. Saludo de Santiago, saludo hermano. Saludos a toda la gente que está afectada todavía por la tormenta del domingo pasado. Yo el lunes comenté esto medio a la pasada. Después salí a caminar y ahí vi los destrozos. Wow, que esto fue duro. No me había en mi casa ni me enteré. Es, la historia contrafáctica es qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si el eje impedía el desembarco de Normandía, etcétera? También llamada historia alternativa. ¿Qué entrenás? Running y bicicleta de montaña. Me estoy preparando para correr dentro de un par de años el hombre de piedra. Eh, También llamada historia alternativa, también llamada ucronía. Bueno, el lunes salí, después de grabar el respondiendo a comentarios, salí a caminar, empecé a ver los árboles caídos, los destrozos. Es, la tormenta severa, no sé por qué no... Hay un montón de pelotudos muy preocupados porque, porque no la llamemos tornado, no sé. Supongo que debe haber una diferencia técnica, pero eh, tornado es un término colonialista, supremacista blanco, es un término ofensivo, los tornados prefieren que lo llamen tormenta severa. No sé cuál es el asunto, pero en Bahía Blanca murieron 13 personas, sí, eso me enteré. Están desaparecidas unas 20 y un tarado intentó estafar a los donantes de Ginóbili con Mercado Pago. Ah, la verdad que yo no sé por qué nos hace con esa gente lo mismo que se hace con los saqueadores en físico. ¿Cuál es la diferencia? Por si alguno no capta la indirecta, me refiero por qué no se lo fusila. La verdad, ¿cuál es la diferencia? Que uses internet en vez de ir con un bote a la zona inundada a saquear. ¿Cuál es la diferencia? Es un remolino del cielo. No, no sé, después por ahí si entra Néstor Magnau le pregunto.
Pero, ¿cómo se hace una pelotudez? Ponerte, hay docenas de personas muertas, te pones a romper los huevos con que el término correcto no es tornado. Hace falta ser pelotudo. Soy un tornado, pero me autopercibo como un terremoto. Ah, no, no, sí, hay gente que está hace una semana sin luz. Yo le digo la verdad, yo ni me enteré. Yo ni me enteré. Me desperté, escuché el viento, vi que el gato se metió abajo de la cama, pero me enteré al otro día cuando salía. Me enteré al otro día cuando salí a caminar, los destrozos que había hecho. De hecho, es huracán. No, un huracán es otra cosa. El, el huracán tiene que ver con la brisa. No sé la diferencia técnica exacta, pero un huracán sí es otra cosa claramente distinta. Huracán es el clásico de San Lorenzo, sí. Qué sé yo. Pero bueno, es de jodido. Es un tema. ah, hay que. Hay que. Ya está. Hay que la maravillosa naturaleza que adora mucha gente. Hay que. Bueno. Pero los cortes de luz que duran una semana no es la naturaleza. Eso es. No se está. Los árboles caídos que están cortando una calle hace una semana no es la naturaleza. Eso no se está reaccionando en tiempo y forma. A la gente que murió con la tormenta, ¿qué vas a hacer? Ya está. Eh, si tu película tiene mucho éxito, ¿te irías a vivir a las Islas Polinesias? Quizás, no sé, los lugares que están buenos para estar de vacaciones, por ahí no están buenos para vivir, ¿eh? Por ahí caminar, después de una semana de caminar sobre la arena, uno ya tiene los huevos llenos, la quiere faltar la playa de Bora Bora la quiere faltar. Eh, ¿Por qué no aparece el chat cuando se sube el video? Es un problema de YouTube, tarda unos minutos, a veces hasta una hora. Eh, lo de antes es que el tornado pasó justo cuando mis padres estaban preparando la mudanza para Barilache. De milagro no les pasó nada y la casa apenas sufrió daño. Wow. Bueno, me alegro por ustedes, más allá de los daños se reparan. ¿Cómo evitar la tartamudez? Consulte, hay gente que se especializa en esto. Se pueden hacer cosas. ¿Para cuándo vienes a México a visitar a AMLO? A México podría ir, no a visitar a AMLO lo dudo. ¿Ya empezó el tópico? No, recién estamos hablando de un poco de todo. ¿Qué relación tiene el comportamiento religioso y el arte? No lo sé, pero claramente hay una relación. Fíjese cuántas obras de arte tienen tema religioso. Claramente, por lo menos como inspirador, está ahí el tema de la religión. Estás haciendo una película, estamos en la fase de guión, pero ya cuando empiece el año que viene nos vamos a poner en campaña. Es sobre un justiciero que se encuentra con una realidad más complicada de lo que creía. ¿Cuál es tu tema histórico favorito, Oscar? Las rebeliones de esclavos en la antigua Roma. Por lo menos es el tema sobre el que más estuve investigando, más estuve leyendo.
Es, ninguna película sobre la guerra de Espartaco le hace justicia. La realidad es mucho más interesante, mucho más compleja. ¿Hay una relación inversamente proporcional entre las mujeres bellas y su inteligencia? No, no. Fíjese la cantidad de feas estúpidas que existen. Eso claramente demuestra que no existe una correlación. Si César no se convertía en ensalada. La idea es enfocarme en los elegí 10 escenarios que me parecen interesantes por lo verosímiles que son. Porque tenemos documentos históricos de que que algo hubo en esa dirección y eso no pasó. Después están estos cuadros, salvo uno. Uno es una excepción, uno es muy loco. Pero esto, ¿qué pasaba si en América había otra especie? Bueno, eso ya estamos más en la ciencia ficción pura, ¿no? Que me parece que lo más interesante de la historia alternativa es que te cuenten, o sea, si vamos, ¿qué diferencia es que Colón llegaba a un continente donde había otra especie? ¿Qué diferencia hay con que llegamos a un planeta habitado? ¿Cuál es la diferencia? Me parece que lo más interesante es lo que, che, esto podría haber pasado, ¿eh? La- las que involucran aliens, zombies. Esa me parece que eh, no sé qué dice, pero bueno. Les puedo pasar una teoría de conspiración de mi autoría. Desconfío del término, pero dele. Es cierto que en Roman tenían planes para crear una máquina de vapor, pero nunca la llegaron a concretar. Hay un diseño de un. Hay un diseño de un matemático, de un ingeniero antiguo que muestra una especie de pava que gira sobre sí misma al calentarla. Era muy rudimentario. De todos modos, yo creo que eso estaba mucho más crudo. Le faltaba mucho más horno de lo que se suele creer. Me parece que una locomotora en la antigua Roma me parece que le faltaba mucho. ¿Cuándo vas a hacer micrófono abierto? Hoy no creo, pero podríamos hacer alguno. Hace rato que no hacemos. ¿El steampunk se podría considerar un subgénero de la ucronía? Yo creo que sí. Yo creo que todo el steampunk es... ¿qué hubiera pasado si el motor diésel nunca se inventaba? Yo creo que es todo una ucronía. Ese. Si ganaba, sí, si hubiera ganado el otro bando. Por ejemplo, creo que es el cliché más quemado. Si ganaba el otro bando una batalla, si ganaba el otro candidato una elección, y generalmente, hasta los mismos fans de la historia alternativa lo satirizan eso, donde todo hubiera sido perfecto, maravilloso, o bien hubiera sido lo good de lo que nos salvamos. Hasta lo mismo, hasta los mismos fans del género, los mismos escritores del género lo satirizan. Saludos, Cinema Z. ¿Qué opina el canal de qué me he perdido? Opino que tiene un nombre estupendo. No, no lo conozco. Eh, Me encanta el nombre.
Estados Unidos tuvo... espere. Estados Unidos estuvo desarrollando armas de riel y según las noticias al final cancelaron el desarrollo. La teoría es que en realidad la siguen desarrollando, no tengo pruebas, pero bueno. No, yo no me lo creo que hayan dejado porque esa tecnología tiene potencial. Lo ha demostrado y los chinos están trabajando en eso. Y no, si los chinos están trabajando en eso, los rusos están trabajando en eso, los europeos están trabajando en eso, los norteamericanos están trabajando en eso. Es, eso tiene potencial, eso tiene potencial. Eso es lo que viene. Eso lo tenés. Cuando eso esté desarrollado, va a ser un cambio como en la guerra moderna, como el que fue la introducción de la pólvora. De, así como cuando se introdujo la pólvora, la muralla se volvió obsoleta. Hubo que repensar todas las estrategias de defensa porque te tiraban la muralla. No podías hacer un castillo porque te lo tiraban a cañonazos. Hubo que reemplazar eh, hubo que reemplazar toda la táctica, hubo que repensar toda la táctica, toda la estrategia de guerra. Hoy en día hay barreras geográficas que actúan como murallas. Hay barreras geográficas que, bueno, esto es una muralla natural, pero si tenés artillería con un alcance de 1000 kilómetros, se acabó la muralla natural. Tenés un cañón que llega del continente a Taiwán. Te pueden bombardear los chinos, te pueden bombardear Taiwán desde el continente. Los ucranianos te pueden bombardear Moscú desde Ucrania, sin invadir Rusia. Va a haber que repensar, va a haber que repensar la guerra de raíz. Eso no es un tema menor, las armas de riel. ¿Qué hubiera pasado si el Vesubio no hacía erupción en el 79? Pompeya y Herculano aún existiría. Herculano existe. No me acuerdo cómo se llama. La Herculano, Pompeya era una villa en el sentido europeo del término, era un barrio de vacaciones de niños ricos, pero Herculano era una ciudad más importante y no me acuerdo cómo se llama hoy, pero existe. ¿Habrá nuevo bicho para el 2024? Hay algo raro pasando en China. Pompeya existe, está acá cerca. Sí, hay un pueblo por acá que se llama Pompeya, ¿verdad? Eh, Pompeya, quiero decir, nunca fue una ciudad importante. Herculano sí era un puerto comercial y hoy sigue siendo y es una ciudad importante hoy. No es una ciudad importante, es una ciudad. ¿Para cuándo armas láser? ¿Ha viajado a Mendoza? No. Están jodiendo. La hipótesis más probable, en China hay un montón de gente internada con problemas respiratorios. Suena familiar. Los hospitales están colapsados. Suena familiar. Oficialmente, el gobierno chino dice que son enfermedades estacionales que vinieron particularmente graves este invierno. Invierno en el hemisferio norte, ¿se entiende? Puede ser porque eso estaba previsto que iba a pasar por culpa de los confinamientos. Como todas las medidas fueron totalmente pseudocientíficas, la gente que sabía realmente del tema no se la escuchó, se la silenció, les dijeron que estaban negando la ciencia, es muy probable que esté pasando lo que todos los epidemiólogos predecían que iba a pasar en el 2020, que la gente no tiene defensa porque ha estado 4 años aislada. Es,
O puede ser que haya un nuevo virus y estén mintiendo de nuevo. Que alguien realmente todavía, alguien es tan estúpido para creerse algo que diga el gobierno chino. ¿Para cuándo el segundo mejor gameplay de la historia? Va a haber un especial de... El próximo respondiendo comentario va a ser algo especial, no va a ser no anticipo más nada, pero no va a ser un respondiendo comentario del montón. Llegaste temprano, saludos José, saludos Néstor. Ahora tenemos la infraestructura para generar vacunas en tiempo récord nuevamente. Sí. Néstor, ya que andás por acá, ¿qué diferencia hay entre un tornado y una tormenta severa? ¿Qué es el término? Tormenta severa es el término políticamente correcto. Los tornados consideran ofensivo que lo llamen tornado, prefieren ser llamado tormenta severa. ¿O hay alguna diferencia de verdad? ¿Para cuándo jugamos al Democracy con las medidas de Milei? Ya jugamos para perder a propósito. Eh, los combates normales dejarán de existir, será pura guerra balística, vayan a saber. Si vuela una vaca es tornado. Puede ser. Eh, Hollywood está cada vez más. Que si Uwe Boll hace una nueva película, ganará el Oscar a mejor película. Hay cosas que no le tienen nada que envidiar a las de Uwe Boll que han ganado el Oscar, ¿eh? No. No se crea que está exagerando mucho. ¿Ha visto la serie Among Wolves? No. Veo poca serie. No seas tornadofóbico, es verdad. ¿Has hecho una review del Martín Fierro? No, no soy de reseñar libros. ¿Qué te parece? Me parece que está muy bien, sobre todo la primera parte. La segunda tiene mucha bajada de línea. Hoy diríamos que tiene mucho de el mensaje. Lo usó como panfleto político al personaje que había creado, pero la primera parte me parece que está muy bien del Martín Fierro. Me dicen esto, tormenta severa refiere a una categoría de fenómenos hidrometeorológicos con turbulencias importantes. El tornado sería uno solo de esos fenómenos. ¿Cómo usaron el término? Algo huele feo. No sé, que acá el domingo pasado hubo un tornado que mató gente e hizo destrozos importantes y en los medios estaban muy preocupados porque aclarar que no fue un tornado, que fue una tormenta severa. A ver, no dejan de ser unos pelotudos, aunque pueda ser que tenga sentido técnicamente lo que dicen. Por eso estábamos hablando del tema. ¿Por qué no haces video destrozando a otros youtubers? Porque detesto esa clase de contenido. Cuando he hecho video respuestas ha sido porque o bien respondiendo a una video respuesta que me habían hecho a mí, que fue el último que subí a Filosofía Clase B, o bien pidiéndole permiso al autor del video original. Porque no me gusta esa clase de contenido, creo que es el equivalente de la prensa amarilla, el equivalente de YouTube de la prensa amarilla de los canales de chimentos de la televisión. Creo que eh, es un ciclón no heteronormativo. Sí, algo así fue. Fue algo así, por eso. Aunque tengan razón, son unos pelotudos.
Una cosa no quita la otra, un tornade. No me gusta Destrozando a Domentio, el mundo de Soul. Para empezar, el mundo de Soul me gusta. Me parece un buen canal, aunque discrepo con algunas cosas que dice, pero me parece un buen canal. No, no es la clase de contenido que me interesa hacer. No, no es la clase de contenido que me gusta hacer. No me interesa. Eh, básicamente, filosofía de película va a ser básicamente un canal de directos, porque estuve haciendo una lista el año que viene, tengo pensado hacer 7 videos contando el cortometraje, 4 que tengo ganas de hacer y 2 que tengo prometido, el de Roma y el del psicoanálisis los voy a terminar y todo el resto van a ser directos, o sea, no, no me apetece sentarme horas a editar, o sea, estoy en una etapa hedonista, no tengo ganas de hacer lo que voy a hacer lo que tengo ganas de hacer. Eh, ya veo, si suena que lo usaron sin saber, tal vez ya están acostumbrados a los eufemismos esa gente, supongo. Sí, sonó medio a eso, a que los tornados lo consideran un término ofensivo, prefieren ser llamados tormentas severas. Eh, Saludos, Néstor, ¿sí? ¿Anda tranquilo? ¿No? A ver, eh, estoy en una fase muy hedonista porque es lo que tengo ganas de hacer. La verdad, les digo, soy sincero, no me voy a poner a editar un video toda la semana como estuve haciendo. No estoy en eso, voy a dedicarle menos tiempo, menos energía y voy a hacer los videos que tengo ganas de hacer. Y después vamos a hacer directos que no me cuestan ningún trabajo y me gusta hacer directos. Dicen que hay algo llamado la élite blanca o la élite de sombrero blanco, la cual busca derrocar a la élite malvada y establecer un mundo más libre. Y mi ley sería parte de esa, supuestamente, de esa élite. Suena a QAnon versión rioplatense. Eh, Bancamos todo, vos hacés lo que quieras, gracias. Oscar hace 5 años no piensa hacer directo, hoy quieren directo. La verdad que me fui acostumbrando. La verdad que me fui acostumbrando porque... Pero sí, la verdad que me daba pánico hablar en vivo. Al final ya se me volvió tan natural como estoy más tranquilo hablando para 150 personas que cuando grabo, que cuando grabo que puedo editarlo, mandar a la papelera. Ya se me volvió totalmente natural. Pero los primeros me daban bastante pánico escénico. 155 personas mirando, ¿sí? Gracias a todos. Y casi media hora. Bueno, ahora a los 30 minutos arrancamos con el tópico. No, Milei es la 10ª remake del Hombre Gris. No tengo idea de qué es el Hombre Gris. Es más extendido y te da mucha flexibilidad, supongo, pero de los primeros me costaba, al principio me costaba, me estaba duro como estaba, estaba duro como turrón del año de la Navidad pasada. Me fui acostumbrando me fui acostumbrando, me fui familiarizando. ¿Qué opinas de Ojo Bien Cerrado de Kubrick? Vaya que es una película rara esa. Ya las tengo medio abandonadas las reseñas de Kubrick, pero ya voy a llegar.
¿Cuál es la conexión entre Simón de Beauvoir y Freud? Tengo la menor idea de quién me está hablando, salvo por Freud. Eh, bueno, vamos a arrancar con el tópico. A ver cómo acomodo esto. Ok. Estuve tomando apuntes para escenarios de historia alternativa, de ucronía, de mundos paralelos, como quieran llamarlo. Anoté 10 que me parecieron premisas interesantes por lo verosímiles, por lo probables que, no sé si probables, pero por lo menos porque sean posibles. Son algo que hubieran pasado. Dejo el más loco para el último. Y hay uno que es bastante fantasioso en el medio. Pero bueno, 8 de 10 están hechos con la premisa de ser bastante probables, de ser posibles, por lo menos. Número 1. La fotografía se inventó en la antigua Roma. Sabemos que los antiguos conocían el principio de la cámara oscura, lo describe y lo explica Aristóteles, esto, durante siglos o incluso milenios, fue una atracción de feria, fue un recurso de ilusionistas, honestos o charlatanes que decían tener poderes mágicos, conjurar fantasmas, por ilusionistas que no dicen ser ilusionistas, pero el principio es conocido desde la antigüedad, el principio de la cámara oscura, y está explicado en Aristóteles. Los antiguos sabían que las sales de plata fijaban la imagen cuando eran súbitamente expuestas a la luz. Esto había originado varias supersticiones de mineros, pero lo citan algunos autores antiguos como Plinio el Viejo. Citan este hecho. A nadie se le ocurrió poner las dos cosas juntas. ¿Qué pasaría si ponemos una placa con sales de plata adentro de una cámara oscura? Nadie se le ocurrió asociar las dos cosas. Conocían la cámara oscura y conocían el efecto que tenía sobre la luz, que tenía la luz sobre las sales de plata, pero nunca ataron las dos cosas. Si a algún antiguo se le hubiera ocurrido esto, la técnica más probable que hubieran usado, si algún antiguo inventaba la fotografía, la técnica más probable que hubieran usado es la llamada ferrotipo, porque produce una imagen positiva directa sobre una placa de metal oscuro, generalmente de hierro, pues de ahí el nombre de ferrotipo, por ser la químicamente más simple. Con una química primitiva, esta era la técnica más probable. Probablemente para fijar las imágenes hubieran usado hiposulfito sódico, que es una técnica, es una sustancia química usada en el ferrotipo y que en la antigüedad era usada por los curtidores de cuero y tenía también algún uso medicinal, o sea, era barata, era fácil de conseguir. Esta hubiera sido la técnica más probable que hubieran usado los fotógrafos de la antigua Roma. Una diferencia importante es que el hierro era caro. El hierro no, en el 1900 el hierro no valía nada, una placa de hierro era barata. En la antigua Roma no. Entonces lo más probable es que no hubiera habido los álbumes de fotografías hubieran sido un lujo para emperadores. El uso más probable hubiera sido decorar de la fotografía, hubiera sido el hiposulfito se usa para fijar sales de plata, exacto, esa es la idea. Esta técnica se llama ferrotipo. En realidad no se usa para fijar, sino para eliminar la parte no expuesta y que se siga ennegreciendo. Pero se dice fijador por costumbre. Gracias por el aporte. Como sea, esta técnica se llama ferrotipo, decía, es una de las técnicas pioneras de la fotografía hasta que fue desplazada por el negativo. Y probablemente el uso principal que le hubieran dado es decorar instrumentos de hierro que ya existían.
Por ejemplo, un legionario hubiera ido a la batalla con la foto de la familia en la armadura. Se hubiera usado para decorar cosas de metal de hierro que ya existía. Como sea, el impacto cultural de la fotografía hubiera sido mayor que decorar una armadura, que decorar un jarrón, un escudo. Hubiera tenido un impacto cultural mayor. En la modernidad, la fotografía permitió que mucha gente empezara a ver cosas de las que antes escuchaba hablar, pero no veía. Cambió por completo la visión de la guerra que tenía la gente, la fotografía moderna. Cuando llegaron fotos, no me acuerdo cómo se llama esta fotógrafa, una fotógrafa se fue al Estado Libre del Congo, sacó un montón de fotografías de los campos de trabajo de los esclavos, y en Europa cuando publicó la foto fue un escándalo, y ese escándalo obligó a que Bélgica oficializara el Estado Libre del Congo como una colonia belga. Seguía habiendo esclavitud, seguía siendo una barbarie, pero les imponía algunos límites el estatus de colonia, el blanquearlo como una colonia. Esto fue provocado directamente por la fotografía. Eh, y otra cosa es que en la antigüedad podemos ver que los emperadores decían ser dioses y por ahí el emperador estaba gordo, estaba picado de viruela, tenía las marcas de alguna enfermedad venérea, pero en las estatuas seguía siendo un dios, seguía siendo joven, eternamente joven, hermoso, con el rostro perfecto. Es muy difícil hacerle creer a la gente que eso es un dios en un mundo donde existe la fotografía. Ese creo que hubiera sido otro cambio que hubiera impulsado. Yo creo que la fotografía en la antigua Roma hubiera cambiado la visión de la guerra, como la cambió en la Edad Moderna, hubiera cambiado la visión de la esclavitud y hubiera favorecido una visión más realista del gobierno, porque la fotografía es más bien republicana. Por eso incluso en el mundo de hoy a los monarcas, a los aristócratas no les gusta, siguen prefiriendo la pintura, incluso en el siglo XXI. La fotografía es más bien republicana. Recién va por el primer tópico, sí, recién arrancamos. Ese creo que hubiera sido cambios importantes. Vemos que en la antigüedad hubo obras, lo que nosotros llamamos pacifistas. Hubo, por ejemplo, los persas de Esquilo o las troyanas de Eurípides, pero ese tipo de obras de arte no llamaron mucho la atención, mientras que en la Edad Moderna, en siglo XIX-XX, obras como Sin Novedad en el Frente Occidental tuvieron mucho más impacto porque la gente estaba viendo fotografías, filmaciones de lo que había sido la Guerra del 14. Ese tipo de obras tuvieron mucho más impacto de lo que tuvieron sus equivalentes de la antigüedad. Ese creo que hubiera sido un gran cambio. Dos, los quichuas descubren África. Sabemos que el imperio quichua tenía, vamos a llamarlo así, sé que esa institución tiene varios nombres. El imperio quichua tenía unos barcos hechos de junco muy superiores a lo que podían parecer a primera vista, podían parecer juguetes, pero eran barcos serios. Cuando llegan los españoles rápidamente adoptaron la técnica de los barcos de tablas, pero los mismos españoles dicen que esos barcos no eran juguetes, esos barcos hechos de fardos de juncos atados, eran barcos serios que podían navegar días, soportar tormentas, eran barcos serios. Sabemos que estuvieron en la Polinesia porque encontramos por toda la Polinesia, encontraron los ingleses siglo después, encontraron a los nativos cultivando batatas
incluso en lugares tan alejados de Sudamérica como Hawái, y encontraron en Australia, hay un perro, el dingo, o otra especie según a quien le pregunten, pues una raza de perro, una especie parecida al perro, eh, que tiene sangre del extinto perro americano. Esto no quiere decir que los sudamericanos hayan estado en Australia, hayan estado en Hawái. Eso puede haber llegado ahí por el comercio entre tribus polinesias a partir de unos cuantos quichua que fueron a enterrar la batata en las islas del Pacífico Sur. ¿Qué atractivo podían tener esos pueblos primitivos para una civilización relativamente desarrollada? Bueno, antes de que se inventara la heladera, el agua y la comida fresca no eran una mercancía poco valiosa. Eso, parar en una isla, cargar agua fresca, a subir fruta, comida fresca, no era algo poco valioso. La hospitalidad de las muchachas polinesias, de las que los marineros europeos nos han dejado un montón de relatos, debía ser igualmente atractiva para los quichuas. Por ahí paraban porque sí, sin ninguna necesidad. Eh, que en esos viajes estos tipos se hubieran llevado por delante, hubieran llegado al Cabo de Buena Esperanza, no solo era posible, es increíble que no pasó. Es increíble que no pasó, que no llegaron nunca, no vieron que había un continente ahí. Si hubieran llegado en principios del siglo XV al Cabo de Buena Esperanza, se hubieran encontrado unos reinos semicivilizados bastante brutos, pero ya más interesantes para comerciar con ellos. Eh, por ejemplo, la plata era relativamente abundante y poco valiosa en Sudamérica, pero era un metal precioso en África. Y para estos tipos, para los precolombinos, una espada de hierro, un arado de hierro, podían llegar a valer literalmente su peso en oro. Literalmente, te lo podían llegar a pagar el peso en oro. Por lo menos para traerlo para estudiarlo. Hubiera habido un comercio interesante. A partir de ahí tenían dos posibles rutas. Seguir la costa este hasta encontrarse con los musulmanes o seguir la costa oeste hasta encontrarse con los portugueses. Lógicamente, racionalmente, la costa este hubiera tenido prioridad. Algunos hubieran mandado a ver qué había en la costa oeste de África y probablemente habría cuentos de viajeros con sirenas, dragones, monstruos marinos y por ahí algún relato oscuro de lo que eran los portugueses. Pero la ruta más probable, la que más les hubiera interesado estratégicamente, es remontar la costa este de África. Esto no hubiera causado grandes diferencias en las primeras etapas de la conquista. Colón hubiera descubierto América en 1492, los españoles hubieran colonizado el Caribe, Cortés hubiera colonizado Mesoamérica, no hubiera habido gran diferencia. El gran asunto, la gran diferencia, hubiera sido que en el mundo real Pizarro tomó Cusco con 80 soldados, gracias a que cuando dispararon un cañonazo, los soldados quichuas salieron huyendo aterrados en todas direcciones. En este mundo alternativo, todo el mundo sabría lo que es un cañón, no saldrían disparados, desbandados por un cañonazo. Todo el mundo sabría lo que es la pólvora, todo el mundo sabría lo que es un cañón. Probablemente la Guardia Real del Inca la Guardia Real del Inca estaría armada con arcabuces importados de Abisinia, o sea, no saldrían disparados en todas direcciones por un cañonazo. La pólvora, el perro de combate, las armas de hierro hubieran seguido siendo una ventaja práctica importante, pero ya no tendría las armas de fuego, ya no tendrían el impacto psicológico que tienen en alguien que las oye por primera vez.
Ese hubiera sido, creo que, una diferencia importante. 3. La guerra franco-prusiana fue la verdadera Gran Guerra. En 1866, en el mundo real estoy hablando, la guerra prusiano-austríaca terminó en la formación de una confederación pangermana, una confederación de estados germanos, que no le gustó ni un poquito a Francia. Entraron en una guerra fría con Francia, muy breve. En 1870 fueron a la guerra abierta. Francia tenía un ejército superior numéricamente, era un país mucho más rico, pero el ejército prusiano tenía reservas muy superiores y estaba mucho mejor organizado. Entonces, aunque la guerra comenzó con una serie de victorias francesas, fáciles victorias francesas, rápidamente se estancó en la batalla de Reims, donde se enfrentaron ejércitos de más de 500.000 hombres, y en una batalla de ejércitos de medio de millón de hombres, la logística lo es todo. El ejército mejor organizado se empezó a imponer, aunque los franceses eran superiores en número, tenían mejores armas, se empezaron a imponer porque estaban mejor organizados. Los franceses estaban hambrientos, mal dormidos, eh, con los relevos desorganizados que daban huecos en el frente. El ejército prusiano estaba mucho mejor organizado. Una vez que cayeron en Reims, se colapsa Francia, empiezan a perder batalla tras batalla. En semanas llegan a París los prusianos, sitian París. En París había habido una revolución republicana socialista. Siguen peleando dos columnas por separado, una sitia París, la otra acaba con los restos del ejército imperial. Y rápidamente el gobierno republicano de París acuerda la rendición con Prusia, firma la rendición. Y acá ocurre algo curioso. Este imperio que había salido de la nada, en vez de causar desestabilidad en Europa, todas las potencias acuerdan fijan las fronteras de Alemania, fijan todas las fronteras y dicen, el que ponga un pie fuera de su país, le rompemos el culo a patada entre todos. Ok, se fijó el status quo, las fronteras no se modificaron por 40 años, hubo 40 años de paz. Eso, totalmente, totalmente imprevisto esto. En esos 40 años se reduce el presupuesto militar, todas las potencias fomentan desarrollos tecnológicos, fomentan infraestructuras, construyen caminos, generalmente sin mencionar la utilidad militar de esto. Construyen caminos y incentivan desarrollos científicos, tecnológicos. O sea, fue una edad de oro. Y en contra de todas las apariencias, esos 40 años. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si París no se rendía? Si París decía, no, nos rendimos, no nos rendimos. Dudosamente Prusia hubiera podido hubiera podido llevar con éxito el asedio a una ciudad de ese tamaño. París hubiera quedado en ruinas con cientos de miles de muertos, pero los prusianos no hubieran podido tomarla. Al otro año hubieran retrocedido hasta una posición fácil de defender y hubieran cavado trincheras. En la primavera de 1872, el gobierno socialista de Francia se hubiera encontrado en un dilema. Por un lado, no tenían ninguna gana de rendirse y por otro lado, tenían a los alemanes dentro de su territorio. Entonces, lo más probable que hubieran hecho es marchar hasta el frente y cavar sus propias trincheras. Entonces, hubiéramos tenido una especie de versión steampunk de la Primera Guerra Mundial, con ametralladoras Maxim, máquinas de guerra impulsadas por vapor, con aspecto de tanques con aspecto de locomotoras de vapor, cargas de caballería entre las trincheras, una especie de versión steampunk de la guerra del 14. Esta guerra probablemente hubiera sido terminada por el general Cólera.
La teoría de los gérmenes era algo muy nuevo, muy reciente, sonaba todavía muy extraño, aunque probablemente Pasteur y Koch hubieran tratado de prevenir a los altos mandos de los dos bandos de tomar medidas sanitarias ante el peligro sanitario que eran las trincheras. Dudo que le hubieran prestado atención a una teoría nueva y extraña. Dudo que le hubieran prestado atención como para invertir grandes recursos económicos, logísticos, de hombres, en que las trincheras estén desinfectadas y el general Cólera hubiera terminado la guerra. Eh, las monarquías hubieran colapsado a causa de esa guerra, como se colapsaron por la guerra del 14, y toda una serie de chiflados que nosotros conocemos hoy como precursores de, o sea, antes de la era de los totalitarismos, la era de las ideas extremistas que siguió a la caída de las monarquías, se hubiera anticipado una generación. Probablemente Nietzsche hubiera muerto de cólera en la guerra franco-prusiana. Su único libro, El origen de la tragedia, se hubiera publicado de modo póstumo. Y aunque hubiera llamado la atención de algunos eruditos, mayormente se hubiera considerado que Nietzsche era una nota a pie de página de Schopenhauer, no hubiera sido un pensador tan importante como en el mundo real. Eh, sin Bella Época, por el lado francés, sin Belle Époque, sin Bella Época no hubiera habido decadentistas, y por lo tanto se hubieran conservado las líneas más duras del movimiento romántico, se hubieran conservado y profundizado. O sea, romántico no hubiera terminado significando películas navideñas de mierda y canciones empalagosas, canciones de amor empalagosas, sino que se hubiera convertido en una especie de culto nihilista, el romanticismo. En Inglaterra, con el caos provocado por el régimen socialista de Francia, con el caos en Europa, hubiera cerrado las fronteras y probablemente el movimiento eugenista, devenido un partido político, hubiera tomado el poder. En Francia, como la teoría racial era cosa de ingleses, en el continente en general no hubiera tenido mucho éxito. Probablemente la chifladura de los tipos de sangre la hubiera reemplazado. Probablemente la gente hubiera tenido que usar en la ropa distintivos que indicaban cuál es su tipo sanguíneo y se hubieran tomado medidas para alentar las familias numerosas de las personas con tipos sanguíneos superiores y campos de exterminio para las personas con tipos de sangre inferior. En Alemania el movimiento espartaquista hubiera llegado al poder apoyado por el socialismo francés. Rosa Luxemburg probablemente se hubiera convertido en presidente vitalicia. Hubiera sido una tirana brutal, pero pintores cortesanos como Adolf Hitler la hubieran pintado como una heroína de los pobres y de los hambrientos de libertad. Esta propaganda hubiera empezado a permear América, tanto la América anglosajona como la América latina. Hubiera sido algo así como el Che Guevara, pero al revés. Y en Rusia probablemente le hubieran dado una patada en el culo a los zares de todos modos, pero a los rusos Marx le cayó bien únicamente porque los alemanes lo odiaban. En este mundo lo hubieran odiado por la misma razón, así que probablemente lo que hubiera habido en Rusia hubiera sido una revolución anarquista. Y vos tendrías que escuchar a tu profesor de sociología Porrero hablando de que Bakunin fue el pensador más importante de la historia en todas las áreas del conocimiento. 4. América nunca fue descubierta. Bueno, acá antes que nada hay que preguntarse por qué. No me imagino a la Agencia Espacial Europea enviando gente a la Luna y nunca se enteraron que había un continente en la Tierra que no lo vieron, que no se dieron cuenta que había otro continente. Supongamos que la peste negra acabó con toda la población en el viejo mundo,
quedó el único continente habitado es América. Mesoamérica probablemente hubiera evolucionado en una sociedad de comerciantes, cuyo núcleo era la ruta del cacao, y los comerciantes que controlaban el comercio del cacao hubieran formado una aristocracia asquerosamente rica que controlaba absolutamente todo, eran los verdaderos reyes, aunque siguieran existiendo reyes por motivos religiosos, los que tenían el verdadero poder serían los aristócratas que comerciaban con el cacao. Sería una sociedad probablemente bastante refinada, bastante sofisticada. La era de las guerras rituales y los sacrificios humanos en masa probablemente les provocaran a esos tipos una mezcla de horror y admiración como la que le provocaba la guerra de Troya a los griegos clásicos. Probablemente tendrían un equivalente de la Ilíada. Estos tipos empezarían buscando, bueno, a quién más le vendemos cacao, empezarían a explorar por todas partes, se enterarían de que existe el imperio quichua. Probablemente no tendría una gran importancia cultural esto, se mandarían un embajador cada tanto con regalos para el Inca, como se mandaban regalos los emperadores romanos y chinos en la antigüedad. No hubiera tenido un impacto cultural importante esto. Remontando la costa este de América del Norte, hubieran llegado a la península de Terranova, de ahí a Groenlandia, de Groenlandia a Islandia, de Islandia a Inglaterra o Irlanda, y de ahí al continente donde se hubieran encontrado las ruinas de la civilización europea desaparecida. 5. El globo se inventó en China en la época de los Tres Reinos. La época de los Tres Reinos se corresponde más o menos en el tiempo a... se corresponde más o menos a la baja antigüedad, a los siglos de 2 al 5, por ahí. Y esta lo que tiene de interesante, no hay mucho que decir al respecto, salvo que estuvo por pasar. En un terreno de sierras bajas, tenía una gran importancia para para la táctica militar, poder ver qué pasaba por arriba de las colinas, y empezaron a hacer varios experimentos extraños. Subían un tipo como si fuera un barrilete. Esto era peligrosísimo, así que usaban como voluntarios condenados a muerte, a cambio de, bueno, andá a mirar, he hecho un barrilete y si salí vivo por casualidad, te puedo ir a tu casa. No era un sistema práctico, así que empezaron a buscar algo más seguro, más controlable. Empezaron a probar con una especie de parapente más controlable, que se elevaba con aire caliente, pero no le tuvieron fe, no tenían guita, no le dedicaron suficiente tiempo, no le dedicaron suficiente atención. Esa línea de investigaciones quedó en el olvido. Nunca llegaron a desarrollar un globo que se elevara de modo seguro con aire caliente. De haberlo hecho, esto creo que podría haber cambiado por completo la historia, más allá de la utilidad militar para lo que lo estaban desarrollando, más allá de subir un tipo a ver que arriba de las colinas o a espiar adentro de los fuertes enemigos. Cuando eso se volviera más controlable, lo hubieran empezado a usar para enviar mensajes, y después mandarse a explorar en globo. Hubiera sido un cambio importantísimo eso, creo. Y lo interesante es que estuvo por pasar esto. Creo que 6. El cohete de 3 etapas se inventó en el siglo XVII. Esta es parecida a la anterior, pero tiene una peculiaridad. Esta no es que pudo pasar, esta pasó. Hubo un ingeniero militar lituano que en alrededor de 1650 diseñó un plano de un cohete de 3 etapas. Se llamaba, voy a masacrar este nombre, me disculpo, Kazimierz
Siemerovich. Espero que más o menos haya sonado parecido. El problema, la idea de este tipo era usarlo como un juguete para un show de fuegos artificiales, pero ya tenía en la cabeza la utilidad militar de ese cohete. Supongamos que el problema es que murió poco después, nadie continuó sus investigaciones, estaban escritos en un idioma que no era muy hablado, no era mainstream en el pensamiento de la época, no era un idioma que hablaran la gente, los matemáticos, los ingenieros, quedó en el olvido. Eso. ¿Qué hubiera pasado si, y el tipo murió poco después, no vivió muchos años más? ¿Qué hubiera pasado si hacía los experimentos, lo probaba con fuegos artificiales, lo desarrollaba, lo usaban los lituanos en alguna guerra regional de poca importancia? Esto hubiera llamado, aunque hubiera sido un arma, una curiosidad sin importancia, hubiera llamado la atención de los ingenieros militares de toda Europa y hubieran empezado a trabajar en eso. Probablemente para el siglo XVIII estaría bastante desarrollado. Yo sospecho que los primeros interesados hubieran sido la Armada. Las armadas hubieran reemplazado los cañones por lanzacohetes, mientras que en tierra hubieran seguido prefiriendo el cañón. Sospecho que esto hubiera sido el uso primario del cohete. Autores, la idea de volar en cohete hubiera empezado, aunque hubiera sonado muy loca, hubiera empezado a aparecer ya en el siglo XVIII. Probablemente autores satíricos como Voltaire hubieran imaginado algún personaje volando arriba de un cohete. Y probablemente en el siglo XIX se hubiera empezado a investigar de verdad. Probablemente por una sarta de chiflados como fueron los pioneros de la aviación. Tipo que se subían arriba de un cohete, se elevaban hasta la altura máxima y se tiraban en paracaídas. Algunos de esos pioneros hubieran muerto en accidentes espantosos, los hubieran tenido que juntar con cucharita, pero poco a poco hubiera ido progresando. Quizás los primeros hombres en el espacio hubieran sido los hermanos Wright a principios del siglo XX. Y probablemente el imperio austrohúngaro, muy abierto a las ideas heterodoxas, hubiera puesto un hombre en la luna unos años después, digamos alrededor de 1910. Eh, de vuelta en la Tierra, los astronautas hubieran discutido con el doctor Freud porque no les gustó sus comentarios sobre el simbolismo de los cohetes. En cualquier caso, las guerras, las grandes guerras europeas, hubieran hecho que todo el mundo recuerde que el cohete es antes que ninguna otra cosa un arma. La exploración espacial, los hombres en la luna pueden ser muy divertidos, pero el cohete es antes que ninguna otra cosa un arma. 7. ¿Qué pasaba si la revolución industrial antigua nunca se detenía? En el siglo III, en el Imperio Romano, hay una incipiente industrialización. Hay saladeros de pescado a escala industrial en España, hay un sistema de molinos hidráulicos en Francia, la educación se estandariza, se publican tratados de matemática, de filosofía, de química, de historia. Hay un progreso importante de todas las áreas, motivado por una economía de incipiente industrialización. Aunque se usa mucha energía de animales de tiro o aportada por seres humanos, la energía hidráulica no es gran cosa, aunque se usa para algunas máquinas, pero no es gran cosa y no hay una máquina de vapor. Pero hay una revolución industrial incipiente. Y entonces vino la peste. Y después de la peste vinieron los visigodos. Y después los vándalos. Y después los hunos. O sea, eso se fue a la mierda de a poquito. Fue cayendo en una decadencia de la que ya no se recuperaron más.
El gran problema que tuvo la peste cipriana, aunque duró solo unos 20 años, es que la peste del, sacó a Roma del círculo virtuoso en el que había entrado, porque la industria, el asunto es así, el comercio a grandes distancias requiere acuerdos diplomáticos, requiere sistemas de pesos y medidas y de moneda estandarizados, requiere caminos seguros, mares libres de piratas, requiere grandes obras públicas y todo esto se financia con los impuestos recaudados a la industria. Entonces es un círculo virtuoso. La industria financia todas las grandes obras públicas del Estado y a la vez el Estado mantiene los caminos libres de bandoleros, los mares libres de piratas, no porque sea generoso, sino porque necesita que la industria necesita eso para prosperar y el Estado necesita que la industria prospere para cobrar impuestos. Entra en este círculo virtuoso. Cuando la economía cae de escala, la producción industrial deja de ser negocio. Entonces, si vos en un año, si un zapatero, digamos, no hace mayormente otra cosa que reparaciones y fabrica 10, 20 pares de zapatos por año, una técnica de producción artesanal por ahí le resulta más conveniente. La producción en serie requiere grandes ventas y las grandes ventas requieren grandes mercados. La peste cipriana sacó a Roma de este círculo virtuoso y ya no volvió a arrancar nunca más. La reforma militar de Diocleciano se basó en la idea de que el Estado cobra menos impuestos, el Estado tiene menos poder, entonces vamos a crear un ejército más barato, con una organización, con un armamento y una organización similar a la de los viejos hoplitas griegos. Esto le dio 2 siglos más de vida al imperio, pero nunca volvieron a entrar en ese círculo en que habían entrado. Si hay un escenario de historia alternativa con ciudades en la luna con ciudades en la luna en el siglo XI-XII que me pueda creer, es este. Es este escenario, que la revolución industrial incipiente en Roma nunca se colapsó. Porque podría haber pasado realmente. Fue una serie de hechos que vinieron uno detrás de otro como puñalada de manco, no les dio tiempo a recuperarse, lo que los metió en la espiral de decadencia definitiva. 8. La colonización nórdica de América nunca se detuvo. Sabemos que los nórdicos llegaron a Terranova, lo que llamaron Vinland. Hay alguna discusión actualmente acerca de si Vinland es la península de Terranova o es una parte de la península de Terranova, una subpenínsula, una isla cercana. En todo caso, sin dudas, es lo que nosotros llamamos América. Habían llegado a lo que nosotros llamamos América. El problema es que habían venido de un puente entre la península escandinava, Islandia, Inglaterra, perdón, la península escandinava, Inglaterra, Islandia, Groenlandia, Vinland. Fuera Terranova, fuera una partecita de Terranova, fuera una isla cercana a Terranova. Eso hubiera sido, así fue como llegaron. El problema principal fue que la colonia de Groenlandia se empezó a colapsar, se empezó a convertir en un pueblo fantasma, porque era una tierra poco fértil, tuvieron malos reyes, entonces la gente se empezó a ir a la mierda, empezó a mudarse a Islandia, una colonia más próspera, más tranquila, mejor gobernada. La colonia de Vinland quedó descolgada, rodeada de nativos bastante hostiles, y dijeron, chao, no vamos a la mierda. Fue abandonada. Además, algunos marineros habían circunnavegado la península escandinava y habían llegado al Mar Blanco, que es esa bahía enorme que hay entre la península escandinava y el continente, eso se llama el Mar Blanco, y habían empezado a comerciar con pueblos de lo que hoy es Rusia.
Creo que en esa época se llamaba Rusia también esa región. Y al mismo tiempo había rumores de una ciudad en el Mediterráneo con torres hechas de oro, que probablemente era una mezcla de Roma, la Meca, Alejandría y Constantinopla muy embellecida. Pero como sea, el mito de la ciudad de oro en el Mediterráneo llevó la atención totalmente a la circunnavegación de Escandinavia. Y el mito de la ciudad de oro en el Mediterráneo llevó toda la atención hacia el este. Los proyectos de avanzar hacia el oeste se abandonaron. Eh, ¿Qué hubiera pasado si seguían avanzando hacia el sur los nórdicos? Bueno, hubieran llegado a América del Norte, donde no había otra cosa que tribus primitivas paleolíticas de cazadores-recolectores. En Mesoamérica hubieran llegado en una edad oscura, donde ya se había colapsado la civilización maya, pero todavía no se habían elevado, todavía no había surgido el imperio azteca, o sea, ciudades alguna vez imponentes como Tikal estaban totalmente cubiertas por la selva y esos tipos no le hubieran parecido muy distintos de las tribus primitivas de América del Norte a los escandinavos. Eh, o sea, no hubieran encontrado nada muy interesante. Para pueblos de agricultores, ganaderos, comerciantes y mineros como los españoles, como los portugueses, esto era una tierra virgen esperando ser conquistada. A piratas que sueñan con saquear torres de oro, no les resultaba tan atractivo. Eh, Esos tipos no le hubiera interesado tanto. El gran aporte que hubiera hecho una exploración sostenida de los nórdicos de América, el gran aporte que hubieran hecho es poner América en los mapas, para otros, para que otros vayan a ver qué había ahí. Unos mapas de mierda como los que tenía Colón de Indonesia, pero suficiente para saber que acá había algo. Eh, una línea de la costa este mal dibujada era suficiente para saber acá hay algo. Eh, Aunque fueran unos mapas de mierda como los que tenía Colón de Indonesia. Ese creo que hubiera sido la gran diferencia que hubieran hecho. No creo que hubiera sido no me imagino grandes civilizaciones en América escribiendo en rúnico. No, no me lo imagino. No, una gran colonización nórdica no me parece. Pero repito, lo hubieran puesto en el mapa. Esa hubiera sido la diferencia. La colonia de Groenlandia se colapsó, Vinland fue abandonada y el Atlántico Norte se empezó a llenar de gigantes, de dragones, se empezó a convertir en una tierra legendaria, donde había el vago recuerdo de que había habido gente por allá, había llegado a alguna parte. Desapareció de la historia hasta el descubrimiento por parte de los españoles en 1492. 9. Tirant Leblanc es una novela de caballerías escrita por el valenciano Joanot Martorell alrededor de 1460-1464. Martorell nació en 1413, fue nombrado caballero a los 20 años y sabemos que era un tipo bastante pendenciero que se batió a duelo varias veces. La novela fue traducida al castellano en 1511 y era el libro favorito de Cervantes, quien no sabía que era una traducción. En realidad parece ser que lo disimula la traducción al castellano. Es bastante, bastante fraudulenta en este aspecto. Cervantes creía que era un libro de 1511 escrito en castellano. Se lo suele considerar el primer What If, el primer libro de historia alternativa, la primera ucronía, porque en esa novela, gracias a que el héroe Tirant participa de la defensa de Constantinopla, los cristianos logran derrotar a los turcos y logran defender con éxito Constantinopla.
En mi opinión, no lo es. Estoy en contra discrepo con esta clasificación. Creo que esa novela carece de la característica definitoria de la historia alternativa, del what if, que es qué hubiera pasado si. Simplemente termina con la humorada de que gracias a que Tirán participó de la defensa de Bizancio ganaron los cristianos. Pero no hay, bueno, si hubieran ganado los cristianos, entonces eh, hubiera pasado esto, no hubiera pasado esto otro. No tiene la característica que define al género. Bueno, yo creo que esa premisa está vacante y es más interesante hoy que en ese momento. Porque para empezar, el autor Martorell conocía solamente los 10, 15 años que siguieron a la caída de Constantinopla. Hoy que sabemos lo que fue el Renacimiento, que conocemos 600 años de historia, creo que es una casi 600 años de historia, creo que hoy es una premisa. Está vacante porque este libro no es realmente una historia alternativa y creo que es una premisa más interesante hoy que en vida del autor. Así que hoy creo que tiene más sentido esta premisa. Y por último, todos los nacionalismos en América tuvieron éxito. Esta es la más loca de todas, em, la que más se aparta del mundo real, porque no se aparta en un único punto y a partir de ahí, bueno, es el efecto mariposa. A partir de un único cambio, esto otro cambió también y como cambió esto otro. En este caso estamos suponiendo que este mundo alternativo se aparta en varios puntos del mundo real, o sea, es la más loca de todas esta. En Sudamérica, lo que hoy es Paraguay, Uruguay y la Mesopotamia argentina se consolida en un solo país, llamémoslo Gran Uruguay. Como Brasil considera que la banda oriental es parte de su territorio, se produce una guerra uruguayo-brasileña, análoga en los 1820 se produce una guerra uruguayo-brasileña, análoga a la guerra argentino-brasileña. En esta guerra, Buenos Aires se aparta de las Provincias Unidas y apoya a Uruguay. En la Patagonia se forma el Reino de la Araucaria, que es nominalmente un reino aborigen independiente, pero en realidad es una fantochada, una colonia francesa. Eh, los franceses gradualmente van desplazando a los araucanos como grupos armados, reemplazándolos por sus propios soldados. Y empiezan para mantener grandes cultivos, grandes territorios ganaderos, empiezan a importar esclavos a gran escala, primero de África y después de Asia, de Indonesia, de Indochina, empiezan a importar esclavos a gran escala a la Patagonia. Lo que fue el virreinato de la Nueva Granada se une en la Gran Colombia. Esta república se extiende por Centroamérica. Bien avanzado el siglo XIX, abren el canal de Panamá, lo cual los convierte en una potencia económica que rivaliza con el Reino Unido, al menos a escala local, por el control del canal de Panamá. En Sudamérica, lo que queda de las Provincias Unidas, Buenos Aires y Uruguay, forman la Confederación del Río de la Plata. Y esta confederación tiene una política un poco hipócrita, porque por un lado apoya las rebeliones de esclavos como forma de hacerle la guerra fría a Brasil, le da armas a los amotinados, los organiza y al mismo tiempo le devuelve los esclavos fugitivos a los franceses en la Patagonia. O sea, tiene una postura un poco hipócrita, un poco incoherente. Eh, Probablemente al ser Sudamérica mucho menos homogénea cultural y religiosamente, las chifladuras de la teoría racial que entraron en el mundo real entraron únicamente en las élites, probablemente se vuelvan muy populares
y prolifera también el fundamentalismo católico, porque se considera que la fe católica no es lo que tienen todos en común, sino que es la fe de una parte de los sudamericanos que está amenazada por un alto porcentaje de la población budista en la Patagonia, religiones africanas y un poco de todo. Bastantes protestantes, algunos cuantos protestantes, o sea, eh, se vuelven, en la teoría racial y el fundamentalismo católico se vuelven mucho más importantes de lo que fueron en el mundo real. En América del Norte, el reino teocrático de Utah es el gran desestabilizador local rodeado de repúblicas con formas más o menos democráticas. Sin la presión de Estados Unidos, la poligamia nunca es abolida en Utah y la poligamia es el gran concentrador de riqueza de la historia. Entonces, los jeques mormones empiezan a hacer boludeces como tener canillas de oro y similares, mientras la mayor parte de la población vive en extrema pobreza. Estados Unidos, es decir, las ex colonias británicas y una partecita más, Estados Unidos, la República de Texas, la República de California y México forman alguna especie de confederación para mantener a raya el reino de Utah. Canadá probablemente juega un doble juego. Apoya a Utah, le da rutas comerciales, le da armamento, sabiendo que esos tipos son peligrosos, se le pueden dar vuelta en cualquier momento. Al estar divididas las potencias anglosajonas, México se convierte en la potencia hegemónica. Probablemente los mexicanos forman alguna coalición con el pretexto de echar a los rusos de Alaska y en realidad para ganar poder sobre el resto de los países de la región. Y una consecuencia general es que sin una gran potencia americana, sin una gran potencia americana que considere a todo el continente su patrio trasero, toda América hubiera seguido mucho más vinculada a la política europea. En las grandes guerras europeas probablemente hubiera habido batallas enormes en América donde las America Corps hubieran peleado batallas tremendas, hubieran habido ciudades reducidas a escombros. Es una consecuencia bastante contraintuitiva y que personalmente me tomó muy desprevenido, me tomó a mí. Eh, Al tener éxito todos los nacionalismos en América, el continente en su conjunto hubiera sido mucho menos independiente que en el mundo real. Esto es una consecuencia contraintuitiva que me tomó desprevenido, pero tuve que llegar a esa conclusión. Estos son 10 escenarios de historia alternativa, espero que les hayan resultado divertidos, espero que les hayan resultado interesantes. Sí, sé que hay varios escritores aficionados o no entre la audiencia, todo suyo, las historias, nada de esto tiene copyright. Si a alguien le interesa, tome el que quiera. Como comentaba alguien, no podemos saber realmente si no podemos saber realmente qué hubiera pasado si, pero son ideas interesantes, es divertido jugar. Son experimentos mentales interesantes, es divertido jugar con esa idea. Me quedo un rato conversando con el chat, el tema termina acá. Si alguien quería escuchar esto nada más, nos vemos. Me gusta la historia de la gente que vive de noche. Bueno, pero ahí hay un... tratando de no hacer spoilers. Ahí hay un elemento fantástico importante. Estas las elegí para... porque son posibles, porque tienen alguna probabilidad. Dejen su like, gente, gracias. ¿Cómo fuiste llegando a estas ideas? ¿Qué hubiera pasado si? O sea, te enterás que un tipo hizo
Te enterás que un tipo inventó el cohete de 3 etapas en el siglo XVII, pero nadie le dio pelota. Bueno, ¿qué hubiera pasado si le daban pelota? Es simplemente así. Qué buenos what if, gracias. Las consecuencias de cambio son infinitas, oye, pero espera que elegí cualquier comentario. Pero, oye, ¿cómo Texas y California si México, al ser tan poderoso, no hubiera perdido sus territorios? Eh, ojo que Texas fue una república independiente. Ojo que Texas fue una república independiente varios años. La República de California, aunque la mencioné, fue más bien una farsa para incorporarla a Estados Unidos. Creo que existió 3 semanas la República de California. Algo fuera de tópico. ¿En Argentina se implementó la sustitución de importaciones? No. La sustitución de exportaciones, quiere decir. No, no. No, nunca hubo esa política. Eh, siempre fue un gran productor agropecuario ganadero y todas las políticas económicas han girado en torno a eso. La política de sustitución de exportaciones se refiere a países que se quieren industrializar y no tienen territorio, no tienen mercados. Entonces te llenan los mercados con chatarra para empezar a hacer contactos y después en vez de venderte ositos de felpa, te vendemos supercomputadoras cuánticas. Esa es la política de sustitución de exportaciones. Creo que ningún país de gran territorio tuvo jamás una política así. Em, Me llama la atención cómo va sustentando los what if con cosas que ocurrieron en otros lados, respetando la forma cíclica de la historia. Le da bastante veracidad. Gracias. Sí, traté, repito, la premisa fue que fuera posible. Salvo en dos, donde América nunca fue descubierto. Bueno, ahí tenés que inventar algo bastante loco eh, para, tenés que inventar algo bastante loco. Y la última, repito, se aparta de la realidad en varios puntos. Y algunos son bastante inverosímiles. En, cuando, cuando Artigas estaba con su proyecto del Gran Uruguay, ya había un fuerte nacionalismo paraguayo y los nacionalistas paraguayos habían peleado no solo contra los españoles, sino que habían peleado contra otros criollos para sostener la independencia. O sea, muy cuesta arriba. Y la República de California fue una farsa legal para unirse a Estados Unidos. O sea, algunas hubo que remarlas bastante, pero mayormente la premisa era que sea verosímil. Eh, el gobierno El gobierno ponía barreras a productos internacionales para promover esos productos de industria nacional, pero más caro y de menor calidad. Esto no es la política de sustitución de exportaciones. ¿Es la ciencia jurídica una cosa? Los papers que he leído siempre son filosofía del derecho intentando ser popular. La verdad que no conozco mucho del tema. Si quiere, vaya a joderlo al picalibro, que sabe bastante de eso. En- ¿Conoces al comediante mexicano Teo González? No. La historia tiene ciclo, no es lo mismo. Ok. Creo recordar que Artigas no era un independentista de Uruguay. No, quería formar un país que es lo que. Quería formar un país que era la banda oriental, eh, el litoral, la Mesopotamia sudamericana y Paraguay. El problema es que ahí
ahí había grupos que ya tenían sus propios nacionalismos. Y lo que quedó de todo eso después de la guerra argentino-brasileña, gracias a que había, en buena medida, gracias a que había existido Artigas, por eso los uruguayos lo consideran el prócer fundador de su país, lo que quedó de todo eso es que había existido la idea de que eso fuera un país independiente. Entonces en el Tratado de Paz acordó que esto no es ni Argentina ni Brasil. Eh, por eso los uruguayos lo consideran su prócer fundador. Pero en realidad lo que quería hacer Artigas no era un país independiente en la banda oriental. Eso fue lo que terminó saliendo con, con la bola sin manija que la historia terminó saliendo eso. Pero no, nunca fue el proyecto ese. Y las provincias de... Hola, Waldo. Y las provincias de la Mesopotamia se fueron acercando en las peleas intestinas eh, con la existencia de separatismos, del separatismo paraguayo y del separatismo de Buenos Aires, se fue acercando a las provincias del continente, digámosle, como Santa Fe, Córdoba. O sea, cada uno fue para su lado. Y Paraguay tuvo éxito en crear su propio país con juego de azar y mujerzuelas. Así que la bolsa de gatos que había armado Artigas fue cada uno por su lado. Pero bueno, la premisa era todos los nacionalismos tuvieron éxito, o sea, hasta el que menos chance tenía en la realidad. Corrientes y Ascensión nunca se llevaron bien, sí, esto creo que venía de la colonia incluso. O sea, comedia favorita, trenes, aviones y automóviles. Si quiere verla, muy apropiada para Navidad, aunque en realidad es para el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos, pero... ¿Crees que el mayor avance que hizo el cristianismo fue el de sustituir el sacrificio por el sacrificio de Cristo? Quizás. Es verdad que los sacrificios eran... Existían los sacrificios de animales en la sociedad grecorromana, pero los sacrificios humanos em, ya eran algo de, ya era algo que estaba totalmente superado. Pero sí, creo que eso es algo bueno que hizo el cristianismo. La película de Cars definitiva, ¿sabe que a mí no me gusta ni la primera? O sea, todo el mundo dice, bueno, las secuelas de Cars fueron una mierda. A mí no me gusta ni la primera. Creo que es de lo peor de Pixar. De Pixar cuando era Pixar, no de Pixar con las cosas que está haciendo la Pixar Disney de estos últimos años. En, en mi país, Venezuela, las guerras civiles finalizaron en 1903. Un what if interesante sería analizar si las guerras hubieran continuado 2 décadas más o hubieran terminado mucho antes. Vaya uno a saber. Ese, Venezuela claramente tenía el potencial para ser la potencia hegemónica de Sudamérica y eso nunca funcionó. Y sin duda las guerras internas tuvieron un enorme peso en esto. Oscar, se me cayó, ¿cómo no te gusta el Rayo McQueen, madre comunista? Es la, es la historia de un tipo que está retirado y siente nostalgia por los buenos viejos tiempos y va a vivir la última aventura. Lo hemos visto mil veces, simplemente son autos. Es lo único que tiene de original y no tiene el menor sentido. Em, ¿Cuándo termina la Pixar que era Pixar?
Yo creo que lo único que queda ahí de Pixar es el de, ¿cómo se llama este tipo? El de Inside Out, que es lo único que queda ahí, que más o menos como es uno de los fundadores, lo dejan hacer lo que quiere, pero, o sea, no pondría una fecha exacta. Creo que hay películas que ya son la Pixar de Disney que son anteriores a otra que son posteriores, quiero decir. No, lo dije, lo había dicho bien y me corregí. Hay películas de la Pixar de Disney que son anteriores a películas de la Pixar de verdad. O sea, ¿cuánta esperanza le tiene Intensamente 2? Ninguna. A ver, estamos hablando de una película que se volvió viral un video de sátira, un video de joda, riéndose de lo estúpida que era la idea de una secuela de Inside Out. Hicieron la secuela de Inside Out. O sea, es, Coco y Up era una novesada. Up me gusta mucho los primeros minutos, el primer acto. Después me parece que se cae mucho. No me parece ni por casualidad la mejor película de Pixar, como dicen algunos. Coco está bien. Titanic 2 existe. Es una película de mierda, de nulo presupuesto, pero La Pasión de Cristo 2 creo que están por hacer algo así. O sea, no, ya hemos pasado largamente el ridículo. Eh, Bromas que salieron muy bien, Cobra Kai. Cobra Kai está. Vi la primera temporada, está muy bien. Se nota que está hecha con $0 de presupuesto. Hay un bonsai que aparece 3 veces, que lo usaron en 3 escenas distintas, pretendiendo que son 3 bonsai distintos porque no tenían para comprar 3 bonsai. Eso te muestra que está filmada con $2, eso, pero esa está muy bien. A mí me suena con esto de que las nuevas emociones en... Ah, le pifié al comentario. En Inside Out harán un mensaje de los adultos reprimen sus emociones, las nuevas generaciones son superiores por no tener autocontrol. Quizá, no sé, puedo esperar cualquier cosa del Disney de hoy. Hay un rumor de que lo quiere comprar Elon Musk y creo que eso sería una genialidad de marketing. Porque Disney, la marca Disney está muerta. Y la publicidad de, bueno, esto es Disney, pero lo compró Elon Musk, es otra cosa completamente distinta, como hicieron con Twitter, yo creo que eso sería una genialidad de marketing. Incluso si yo fuera si yo fuera el CEO de Disney, hasta le tiraría unos mangos abajo de la mesa a Elon Musk para hacer la farsa de que la compró, aunque no sea verdad. Eso, eso es lo único que puede revivir la marca Disney. Em, ¿Me explicarían lo del Oscar Verso después? A mí también, por favor. No tengo idea de qué están hablando. No sé de qué están hablando. Mencionando sitios que no son de dibujos animados precisamente. Cobra Kai se hizo con muy poco presupuesto, pero con mucho respeto a la saga de Karate Kid, sí. La primera temporada, repito, no vi el resto. Em, en algún momento dijiste que considerabas a la economía una rama de la filosofía. En ese sentido, ¿cree que los economistas deben estudiar filosofía? Quizás. Yo no creo que pueda existir la economía como una ciencia pura, como existe la biología, la física, la química. Lo que se puede hacer
es formalizarla todo lo posible a esta rama de la filosofía, formalizarla todo lo posible, usar un rigor matemático muy extremo. Eso creo que es posible, pero nunca va a dejar de ser una rama de la filosofía. Y me parece que la pretensión de ser una ciencia no la está beneficiando en lo más mínimo a la economía. ¿Qué opina del decreto de Milei? Todavía no lo leí. Sé que se mandó un mega super ultra decreto que se publicó un libro contándote, como empezando a contarte desde que era chiquitito y le gustaba jugar a la pelota. O sea, lo tengo que leer, no tengo idea, no puedo opinar. ¿Quedaría Batman en el Imperio Romano? No. No, no. Batman en Roma desentona por completo. Eh, Tampoco lo veo en el mundo de hoy. No me gustan las Batman en el siglo XXI. Batman lo veo desde 1800 algo, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, ya un poco después por ahí, 1970 por ahí te lo compro a Batman. Zombies en Roma, esa suena mejor. Los zombies la verdad que me gustan más en tiempos históricos que